Ojalá Sí, que, ¿verdad? Que nos den tiempo. Mira, tú, en el capitalismo hay unas cosas que se llaman las contradicciones, ¿verdad? Del capital. Bueno, y yo, igual que las guerras, me parece que esta es una de esas situaciones que hacen a propósito para que se vuelva a redireccionar y a reorganizar por eso es una contracción del capital, pero gracias, Jessica. Yo, ahí está. ¿Ustedes qué tal? ¿Comieron alguna comida típica de la Semana Santa? Pescado a la vizcaína, callos a la madrileña. ¿Qué otra cosa es típica? frijoles blancos con pescado, pero nada de eso pudimos comer. Frijoles blancos. Sí, El los he otro día, comido. fíjate que el otro día me enteré que el bacalao, que es aquel pescado salado, que dan, para que se sirve para hacer el pescado a la vizcaína, estaba en los supermercados como a 120 o algo así la libra, tú. En los supermercados de Guatemala, bien caro. Carísimo. Qué bueno que no consumo marisco. Qué Ahí bueno, están. Lick. Yo también apoyo mucho su forma de pensar y pues también a mi criterio, también no apoyo esa vacuna, pero si me obligan, me la coloco, ¿verdad? Pero si no, Vas a ver que no. hay quien Y dice que es una cosa. de igual manera también pienso que es creado hasta cierto punto, ¿verdad? Y de que mucho antes de que lo publicaran, ¿verdad? Antes de la pandemia y todo eso, ya estaba ese virus. Porque fíjese que hace como 2 años yo viajaba mucho Ujú. y andaba en la bulla del flu. Ah, cómo Entonces, no. ajá, sí, recuerda, allá en Estados Unidos estaba lo del flu y murió mucha gente del flu, ¿verdad? Que en realidad es casi parecido a lo del COVID. Y fíjese que yo regresé a Guatemala, recuerdo, y pasé como 15 días enferma, o no, como a la semana enfermé. Y mire, los mismos síntomas del COVID, exactamente los mismos síntomas del COVID y pues malísima, me dolían los pulmones, recuerdo. Y de igual manera, 3 días así con fiebre altísima, ¿verdad? Entonces, ahí pues yo compruebo personalmente de que pues esto ya venía desde antes y de igual manera, como usted dice, ¿verdad? Es Como que un... no he estado pensando. Fíjate que a mí me parece una cosa muy sintomática, pero es mi teoría que yo tengo también, porque uno saca sus conclusiones. Me parece muy sintomático que hace como 2 años estuviera ese condenado el Bill Gates hablando acerca de la próxima pandemia y la próxima pandemia. Y es muy conveniente para él que se haya dado esta cuestión. Hace 2 años, él decía, llevándosela de vidente o no sé qué, muy científico, pero yo creo que más que eso, era que él estaba preparando, como quien dice, estaba preparando su chucho, tú, porque él lo que estaba preparando era el escenario para ese gran negocio que se presenta con esto de la pandemia, especialmente para las entidades estas que fabrican las vacunas, de las que él es socio precisamente, y que tiene otra situación muy especial, el ser uno, creo que el máximo donante de la Organización Mundial de la Salud y conexiones con ese sujeto que también es el director de la OMS, un moreno de ingrata recordación. En fin, que uno tiene sus teorías. Yo pienso que ellos inventaron esa onda para favorecerse, pues, y es una reorganización del capital. En próximas clases, creo que de aquí a la próxima semana, justo de hoy, en 8 días, tal vez veamos una clase que habla de eso, pues, no esto del COVID, pero de esas contradicciones del capital, y ojalá que podamos abordarlo de una manera científica y que siempre va a ser interesante. Fíjense que yo, hablando del interés que todos tenemos en el curso, ustedes pareciera que tuvieran más interés que yo, pero no es verdad. Para mí es muy interesante, es de sumo interés cumplir con mi deber y que la gente también salga
no solo contenta, sino con la idea de haber avanzado un poquito en la carrera y con algo de conocimiento, que si no es en cantidad, al menos en el caso de mi curso, sea de calidad. Y dentro de ese contexto les quería decir que yo estoy consciente, muchos se dieron cuenta de que no publiqué las tareas en el RAD, pero lo voy a hacer mañana, que es mi día libre de la universidad. Ahí voy a aprovechar para meterles a esa carga académica en la que podéis consultar el parámetro de lo que va a ir siendo la composición de mi segundo parcial. Voy a poner las diapositivas y alguna información pertinente, así como ustedes sugerían. Vamos a hacer algunos laboratorios que den luces de cómo más o menos será el enfrentar aquella cita del segundo parcial. Esa es una información. La siguiente información también es de interés para no todos, pero algunos. Si hay dentro de la sección T personas que se examinaron conmigo, bueno, de retrasadas o tienen conocimiento de retrasadas de derecho romano, pues ya publicaré yo mañana también las notas correspondientes a la retrasada de derecho romano que hubo en épocas próximas al descanso. Y sé que hay algunos compañeros que se examinaron extemporáneo del primer parcial que todavía no conocen su nota. Por una omisión mía, también no la había mandado a la cartelera virtual, se las pongo yo mañana. Por favor, tomar en consideración eso, con las disculpas del caso y haciendo el ruego de que me comprendan. Doy esa información. Permítanme un segundito que me están tocando aquí el timbre. Muchas gracias. Pues aquí estamos de nuevo. Yo tenía que atender ahí que ya botaban la puerta, pero volvamos entonces a hechas esas bienvenidas y los saludos de rigor. Vamos a ir a nuestra clase de hoy. Vamos a ver cómo nos va. Les confieso que ayer lunes, me tocó darle clase a una sección que es la M. La sección M es mía también. Entonces, fíjate tú que me ha ido tan mal en mi clase de ayer, yo no podía concentrarme, me costó muchísimo. Cuesta al principio expresar las cosas. No sé, a ellos les voy a tener que hacer alguna repaso de este tema porque en realidad me dio mucha pena, pero no me sentía muy bien ayer. Ya ves tú que cuando uno regresa de un periodo largo de vacación, cómo cuesta retomar el ritmo y como uno es humano también tú. Pues mira, hoy vamos a hablar acerca del sistema político y es pertinente entonces dar una definición de ese término para que nosotros podamos ir a los efectos de nuestro segundo parcial. La vamos a ver al principio y también casi al final de nuestro tema de hoy. Esta misma definición, el sistema político, para entenderlo, es un ente de control social, aquí se define, de la más alta jerarquía, encargado de establecer metas y directrices en la conducción de los pueblos. Cuenta con el monopolio de la fuerza de coacción en la sociedad para hacerse obedecer.
Mira tú, esta definición eminentemente académica, la verdad es que nosotros, al analizarla, tenemos que concluir de este análisis que es cierto, el sistema político es un ente de control social, pero su vehículo de control, el vehículo de control en realidad que utiliza el sistema político es el Estado. Por eso, ves tú que dice aquí, cuenta con el monopolio de la fuerza de coacción en la sociedad para hacerse obedecer. Ese monopolio, ese instrumento de coacción es el que nosotros identificamos con el Estado. Y cuando decimos más antes, si nosotros leemos aquí, porque esto no es que lo diga yo, estos algunos, ¿de quién será esta definición? No la tengo, creo que es de un sujeto de apellido Almond, que no recuerdo ahorita el nombre, es de apellido Almond, es un sociólogo, ha de ser estadounidense, pero yo ahorita la verdad es que no lo recuerdo. Y para suavizar un poquito las cosas, pone que es un ente de control social de la más alta jerarquía. Muy bien, encargado de establecer metas y directrices en la conducción de los pueblos. Pero así dicho, suena aparentemente bonito tú. Pero esa sería la parte bonita nada más, porque lo que sucede también con el sistema político es que es un verdadero instrumento de dominación. Pues al utilizar la coacción del Estado, en lo que se convierte es en una herramienta de dominación. Porque el Estado, eso es, el Estado más que una herramienta, es un arma de dominación. Vamos a ver, entonces aquí ya tenemos, de todas maneras vale para poder definir qué es el sistema político. Vamos a decir, a concluir que es un ente de control social, dicho así con elegancia de la más alta jerarquía, encargado de establecer metas y directrices en la conducción de los pueblos. Bueno, con eso que nos quedemos, ya podemos responder a la pregunta de qué es el sistema político. Sigamos. De la mano va el sistema político con el Estado, por lo dicho antes aquí, porque a que esto que nos cuenta con el monopolio de la fuerza de coacción para hacerse obedecer, sabemos todos bien que se refiere ahí. El monopolio de la fuerza de coacción lo tiene el Estado. Y aquí es en donde nosotros ya antes tenemos la noción de lo que entendemos por Estado. Lo hemos visto muchas veces, por eso no vamos a analizarlo ahora, pero sí vamos a decir, vamos a dejar esta definición. Recordad tú que todo lo que nosotros vemos en las clases es susceptible de evaluación. Por eso es que lo pongo otra vez, porque en este segundo parcial es válido entonces preguntar sobre una definición de Estado o poner la definición de Estado y tratarla de asociar. Entonces, por eso la pongo. ¿Ves una definición? La primera, la que está en letras pequeñas, que define el Estado como una organización jurídica de la sociedad bajo un poder de dominación, lo político, que se ejerce en determinado territorio. Según el materialismo histórico, ya lo ves en las letras amarillas, el Estado es una organización puesta en manos de la clase dominante como arma para aplastar a las otras clases, porque eso es verdaderamente lo que hace, está dicho aquí también con una fuerza, con una entonación de palabras que suena bien feo, pero la verdad es que esa es. Si no quieres tú utilizar esta expresión arma, pues sí es una herramienta en todo caso. Y lo dicho en otras oportunidades referente a lo de las clases sociales, mira tú, solo alguien que no quiera ver la realidad va a negar el hecho de que el Estado, más allá de ser dirigido por una persona, un partido político, es dirigido por una clase social.
Eso es una realidad en todo el mundo, todo el mundo. El materialismo histórico, fíjate tú que a mí me parece, yo a estas alturas del partido, creo que ya muchos de los que estamos en las clases, muchos podéis haber identificado que mi concepción del mundo es eminentemente materialista. Pero fíjate tú que yo lo que sí pienso es que el materialismo es bueno, el materialismo histórico para identificar objetivamente las concepciones sociales, la vida política en la sociedad, para analizar el origen y la existencia de la sociedad humana, pero es diferente. Lo que sí no comparto yo es que se pueda llegar a alcanzar, por ejemplo, a través del socialismo, el progreso de los pueblos. Eso es diferente. Así que sigamos, de todas formas, hablando de los elementos que constituyen el Estado. Este es otro punto que también todos lo conocemos. No vamos a analizar más, los enumeramos por aquello de que en el examen podamos decir, enumere los elementos que constituyen el Estado. Pues tú ya sabes que la población, territorio, ¿eh? Tampoco me va a dar a mí poner enumere todos los, no, a lo mejor dos, o a lo mejor no se refiere uno a particularmente un elemento, pero de todas maneras, como hemos dicho, como lo que aquí se exhibe es válido de evaluarse, por eso lo he traído a colación, toda vez que el sistema, todas estas conceptos, todos estos elementos son afines al tema de hoy, que es el sistema político. Entonces, como elementos o como conceptos afines, también vamos a analizar otros que es pertinente para poder entender el sistema político. Y dentro de los conceptos afines al sistema político y al Estado concretamente tenemos los siguientes. Mira tú, cosas que pueden, casi seguro que no todas, pero una o dos o tres de estas diapositivas seguramente en el examen vendrá una u otra. Por ejemplo, de los conceptos afines al Estado, por lo menos dos vendrán en el examen. Así tenemos dentro de estos conceptos, distinguidos amigos, el concepto de gobierno. Ya ves tú que el concepto gobierno generalmente nosotros lo asociamos con el organismo ejecutivo. Aquí es verdad, todos tenemos esa concepción, dice el gobierno, y uno piensa inmediatamente en las potestades del ejecutivo. Piensa uno en el gobierno y lo asocia inmediatamente al presidente de la República, porque claro que tiene que ver el gobierno con la administración del Estado, con la dirección del Estado, pero también el gobierno, cuando es en un concepto más amplio, tiene que ver con las demás autoridades electas, con los otros organismos del Estado. Sin embargo, ya como hemos apuntado, generalmente se le asocia más con el Ejecutivo, pues es conocido más por la dirección, por la función administrativa que tiene el Ejecutivo. Permíteme un segundito, vamos a ver quién me está pidiendo. Ahí está. Así entonces, tenemos que muchas veces, regularmente, generalmente hemos puesto en la diapositiva, es conocido como o asociado con la dirección, con la figura del presidente de la República. ¿Por qué es eso? Porque claro, el presidente de la República es jefe del Ejecutivo. Y como presidente de la República tiene funciones que son administrativas y hay funciones que son políticas. Porque él es, cuando se dice la Constitución Política de la República, define al presidente como jefe de gobierno y como jefe de Estado.
Así que como jefe de gobierno, como encargado de gobierno, del gobierno, como jefe de gobierno, él tiene funciones administrativas. Y como jefe de Estado tiene funciones también políticas. Dentro de las fundamentales que tiene políticas está la representación política, la representación política, quiere decir a nivel internacional del Estado. Pues él representa también, por cierto, el presidente de la República representa la unidad de la nación. Mira tú. Entonces, fíjate que aquí cuando decimos que su representación política es una de sus funciones como jefe de Estado, no hay que confundirla con la representación legal del Estado, porque eso es otra cosa. Cuando te dicen quién tiene la representación legal del Estado, muchas personas que se han ingresado aquí a la Facultad de Derecho probablemente sí ya tengan esa noción, pero mucha gente no la tiene. Aquí es donde se aprende también que ¿quién dice la Constitución de la República que es el representante legal del Estado? Mira que yo, si fuera esta cuestión así como presencial, le diría a usted, dígame quién es. Pero como ya ves que estamos en una clase remota, mejor lo lanza así como al aire, como al éter, para ver quién me contesta. ¿Quién es el representante legal del Estado? Procuraduría General de la Nación. Así es. Pero entonces, ¿verdad, mi estimado amigo, que es el procurador? Es el procurador general de la nación, el representante legal del Estado. Claro que la organización, la institución a la que él pertenece, la que él dirige, se llama Procuraduría y tiene las funciones de representar al Estado, pero el representante legal del Estado, concretamente el abogado del Estado, se puede decir también, es el Procurador General de la Nación. Muy bien. Es muy diferente la representación política, porque ahora tiene él como jefe de gobierno el presidente de la República, el jefe el jefe de gobierno. Por eso salió el tema. Por cierto, por eso es que, digamos, su santidad el Papa, él es jefe de gobierno y jefe de Estado también. Fíjate tú, él, por eso es que cuando tú ves que viaja el Papa a determinado país, aunque sea un país, yo no sé, musulmán no sé si haya ido, pero bueno, viaja a un país X, Hace poco fue a Irak. ¿verdad? Cuando él viaja ahí, le hacen un recibimiento de honores y todo eso, pero no se lo hacen porque él sea el representante, como dice la religión o de Cristo en la tierra, tú. Se lo hacen ese recibimiento porque él es jefe de Estado, del Estado Vaticano. Él es jefe de un Estado. Tiene la representación del Estado Vaticano y por eso es recibido con honores. Yo recuerdo que aquí vino el Papa, por lo menos ha venido, ¿cuántas veces? Unas 3 veces ha venido el Papa, ¿verdad? ¿O 2? ¿A Guatemala? Creo que 2 veces. Me recuerdo que una... 2 veces. 2 veces, ¿verdad? Pero fue aquel Juan Pablo II, creo que fue el que visitó Guatemala. Exactamente. En una ocasión, por cierto, que lo visitó en tiempos de 1982 o 83, me parece, a principios del 83, cuando era jefe de Estado, de facto, por cierto, Efraín Ríos Montt, y eso causó una situación de mucha tensión, recordáis, porque el Estado de Guatemala se regía en ese momento por el Estatuto Fundamental de Gobierno emitido por el Triunvirato de Gobierno en su oportunidad, como producto del golpe de Estado que ya hemos platicado otras veces. Pero sucedió que efectivamente
en fechas que coincidían con la visita del Papa, iba a darse a fusilar a unas personas. Y se había aprovechado la oportunidad de que venía el Papa precisamente para apelar esa decisión de los tribunales de fuero especial, que fueron los que condenaron a muerte a esas personas. Bueno, esos fueron los que dictaron la sentencia. Pero a decir de el jefe de Estado de ese momento, la sentencia era emitida en estricta legalidad, teniendo como base el Estatuto Fundamental de Gobierno que ellos mismos habían emitido. Ese Estatuto Fundamental de Gobierno ya después se emitió una ley en la que públicamente se hizo saber que todos los que no se cogieran a determinada amnistía o que fueran secuestradores y esto y lo otro, iban a ser fusilados. Y en el caso particular de las personas que fueron fusiladas en esa oportunidad, habían sido condenadas en fuero especiales, ¿verdad? Por esos tribunales, por secuestro, porque habían fingido, y ni siquiera había sido pero se identificaron como miembros de grupos de guerrilleros, que no era cierto, pero lo que sí era cierto era que habían hecho un autosecuestro con una señorita y para poderle sacar plata al papá de la señorita, que estaba de acuerdo con sus secuestradores, se hicieron pasar por guerrilleros y los han atrapado. Derivado de eso, la sentencia a la pena capital y el fusilamiento, que su santidad, el Papa, quiso apelar, pero dijo en ese momento el jefe de Estado, que era Riesmont, que no, porque la ley era la ley y así se llevó a cabo la ejecución. De todas maneras, cuando vino el Papa, le han hecho, en ese momento, yo recuerdo la bienvenida que se le dio con todos los honores de un jefe de Estado. Pero esa es la razón. Bueno, ya que hemos hablado entonces de las funciones políticas y administrativas que tiene el presidente como jefe de gobierno, que el concepto de gobierno es regularmente asociado a la dirección, y la dirección, como lógica, es de un Estado es llevada por el Ejecutivo, por eso nos hemos referido a los conceptos precedentes. Pero también está este concepto bien interesante de nación. Se caracteriza el concepto de nación por esos dos vínculos. El ius soli, que es el derecho a la nacionalidad, por el vínculo con el suelo. Es aquel derecho que tiene la persona a pertenecer entonces a un Estado debido a haber nacido dentro de sus fronteras patrias, independientemente de la nacionalidad de los padres. Y por otro lado está el vínculo de la nación, se puede conseguir también a través del ius sanguini. Pues fíjate que este es interesante porque el ius sanguini es el derecho a la nacionalidad por vínculo de sangre. Muy bien. El vínculo de sangre, el ius sanguini, puede ser un elemento físico, en caso que los padres sean de una determinada nacionalidad o de determinadas nacionalidades o de determinada nacionalidad. Y puede ser a la vez, si no es físico, puede ser un elemento eminentemente psicológico. Quería poner en otro color esto para que no se me confunda. No solo colores chiltotes hay aquí. Va, psicológico. Pero es a la vez un elemento psicológico porque determina el sentido de pertenencia a la nación. Así pues, a través del ius sanguini podríamos nosotros entender que alguien tiene derecho a ser guatemalteco, por ejemplo, aunque haya nacido en tierras extranjeras, pero si sus padres son guatemaltecos o uno de sus padres es guatemalteco, va a tener derecho a la nacionalidad guatemalteca, porque es por el vínculo de sangre. También puede ser
que una persona que no es oriunda de Guatemala, ni sus padres son, pero él, su idea es que amó esta tierra, que aquí hizo su vida, aunque haya venido del otro lado del mundo, y tiene los requisitos que la ley exige para la nacionalidad, pues se hace nacional de Guatemala y ahí está. Entonces, ¿cuáles son los dos vínculos de la nacionalidad o por los que se caracteriza el concepto de nación? El jus soli y el jus sanguini. El primero, el vínculo por el suelo, y el otro, el físico o psicológico, que le da pertenencia al Estado, a la nación, perdón. Vamos bien, ¿verdad? ¿Alguna duda, comentario? No. Hacemos entonces a este. Mira tú, cuanto a la patria, es un concepto un poquito más como psicológico también, porque evidentemente trabaja a ese nivel. Es un concepto que reposa, como ves en la definición, en un culto al pasado, en rendir lores a hechos, a acciones, a personajes que han forjado la nacionalidad, que han trabajado en el pasado para conseguir el nombre alto o la independencia, patria, o que han hecho algo importante por el país. Y en torno a eso es que se forja el concepto de nacionalidad en una abierta también, en un abierto culto, vamos a decir, en un abierto culto, una abierta casi adoración a símbolos con los que se identifica la nación. Que de ahí viene la cuestión del patriotismo. Ya ves tú que a nosotros nos enseñan desde pequeños a respetar, pero no solo a respetar, sino a querer. Nos tratan de inducir a amar a aquellas, a otorgarles un valor que naturalmente no poseen los elementos con los que se identifica nuestra nación, nuestra patria. Y entonces fíjate tú que así, por ejemplo, la bandera es la bandera, pero no puedes tú hacerle desprecios a la bandera. No puedes tú menospreciar los símbolos patrios en una situación pública porque es sancionado tú. Y más allá de ser sancionado por la ley, es sancionado por la moral, por el patriotismo. El patriotismo, junto con el concepto de nación, pero más el patriotismo es el que induce a las personas a sacrificar su vida, a apostar su vida en la carrera, por ejemplo, militar, tú, en tomar las armas para ir a pelear en defensa de sus símbolos, de sus valores. Pero así es manejado. Nosotros no hay mucho más que hablar acerca de esto, porque sabemos muy bien que precisamente el elemento del patriotismo es uno de los que son utilizados regularmente, invocados para ir a la guerra, tú. Y son nada más ideas que también la gente tiene sobre lo que ha sucedido durante mucho tiempo y que es lícito y respetar. Hay otra situación que vamos a ver más adelante como el sistema político, que esta fue la primera definición que dimos cuando empezamos a hablar hoy en la clase, que es más corto el concepto aquí, porque ya lo he resumido un poquito, pero lo vamos a entender como entonces el ente de control social de más alta jerarquía encargado de establecer metas y directrices en la conducción de los pueblos.
cuenta con el monopolio de la fuerza, de la coacción para hacerse obedecer. Y entonces ahí termina esta situación. Vamos a lo entendido entonces el sistema político, habiendo estado consciente de lo que entendemos por Estado y sus elementos, sabiendo ya lo que entendemos por gobierno, por nación, y estos conceptos de patria, podemos entonces entrar a conocer los modelos de los sistemas políticos, porque históricamente han habido diferentes modelos. Por ejemplo, en la comunidad primitiva, cuando el hombre todavía era de su estado de animalidad, el hombre se conducía, ya lo hemos... mira, tú aquí, otra vez, me quiero disculpar porque muchas veces utilizo el hombre, y no es que me olvide las mujeres para nada. Está mejor decir el ser humano, pero a mí a veces me incurro en ese error, pero no es con ánimo de menospreciar a las distinguidas damas, de ninguna manera, solamente es un defecto de costumbre, pero aquí entonces digamos que la organización del ser humano primitivo, en la edad de piedra, por excelencia, fue la horda cuando todavía se comportaba en su estado animal. El hombre, esta fue su organización. No hay en la horda primitiva un sistema político propiamente, pero fue una organización, la primera en la que se puede asociar el ser humano. Así que, además de la horda, en la comunidad primitiva, ya vamos a encontrar más adelante a la estructura de esta asociación denominada las gens. Esta sí es una forma de organización, siempre del hombre primitivo, pero tiene la característica de haberse extendido más allá del régimen esclavista. Del modo de producción primitivo se extendió, trascendió hasta el propio esclavismo, porque las gens precisamente persisten dentro de la estructura social del esclavismo y desaparecen, casi desaparecen con el esclavismo mismo cuando es destruida Roma. Así que las gens, básicamente lo que era una organización del hombre primitivo, pero que tomaba en cuenta para la organización social los vínculos de sangre. No se podía pertenecer a la gens, por eso es que si no tenías una relación, un vínculo de sangre directo, las gens eran entonces una forma de organización social basada en vínculos de sangre. Aquí ya ves tú que esto se lo puse como un ejemplo a la otra sección de una pregunta. Forma de organización social, vamos a decir, del ser humano primitivo basada en vínculos de sangre, pues la respuesta sería las gens. Las gens era la reunión de dos o más, se podían reunir, sumar, si se asociaban, entonces ya podían formar una tribu. En Roma, la gens fue altamente, fue la principal forma de determinar la pertenencia a una familia. Mucho se dice acerca de que era interesante que la pertenencia al pueblo romano únicamente se podía establecer a través de identificar plenamente si la persona era hija de padre y madre romana o hijo de madre romana, porque el padre no podía otorgar la nacionalidad, la pertenencia al pueblo romano. El padre no lo podía hacer. Y desde ese punto de vista, entonces,
puedes darte cuenta tú cómo se estableció el vínculo del parentesco únicamente a través de la sangre por excelencia. La pertenencia a la familia era vía materna porque la madre sí podía dar entonces la pertenencia al pueblo romano, el padre no. ¿Cuál fue la razón? La razón fue que, lógicamente, un niño se sabe quién es su madre, tú, porque ni modo, por razones lógicas, pero el padre no necesariamente. Bueno, ahora sí, por las cuestiones del ADN, pero en ese tiempo no, nada. Entonces, por eso era que se estableció, ya que estaba el régimen gentilicio, que solo la madre podía otorgar, a menos que esto fuera un matrimonio romano. Pero ya te digo yo que eso te lo cuento porque precisamente la organización base del pueblo romano estuvo al principio formada por tribus, y cada tribu por comicios, que era la forma básica de organización política, pero las gens era su forma de organización social. Vamos a pasar entonces de que siempre en la esclavitud, lo que podemos decir es que en tanto el ser humano se haya organizado debido a que una vez que surge la propiedad privada, nosotros hemos aprendido que esa categoría histórica, la propiedad privada, es la que da origen a las demás categorías, entre ellas las clases sociales. Es cuando surge la propiedad privada, que precisamente explicamos en algún momento al principio de nuestro curso, que surgen otras categorías históricas tales como el Estado, el derecho, y claro, las clases sociales, porque unas personas tenían y ahora había quienes no tenían y otros muy poderosos y otros que no tenían nada. En fin, que esa situación, el hecho de que se haya evolucionado económica y políticamente, organizado de alguna manera, porque ya surge también la categoría del derecho y se organicen ya las sociedades con su estructura en forma de producción, en el modo de producción esclavista, entonces se dan dos clases sociales, que una de ellas va a ser la clase dominada, que es el esclavo. Como este régimen tenía como base de producción la mano de obra esclava, por eso es que se denomina así. El término esclavo, como ves tú aquí, proviene de esclavos, procedente de este griego, que se traduce como eslavo, ¿verdad? Y el cambio semántico de la palabra eslavo a esclavo se produce en la Edad Media, cuando un gran número de eslavos fueron esclavizados por los germanos y los bizantinos. Y entonces eso es para el origen etimológico nada más de la palabra o del término esclavo. Así que como la forma de producir los bienes y servicios era a través de la mano de obra, es decir, a través de la fuerza de trabajo del esclavo, por eso el régimen se denominó esclavista, y el esclavismo fue entonces, si te preguntan, el primer sistema de organización política de la sociedad. Diga cuál fue el primer sistema de organización política de la sociedad, por supuesto la humana. Entonces la respuesta es el esclavismo. También el esclavismo fue, como ya lo hemos explicado nosotros, el primer sistema de producción económica. Por eso es que le llamamos también modo de producción esclavista. Ahora, tiene evidentemente sus características. No necesariamente están listadas en orden de importancia, solamente son las características. Por ejemplo, la utilización de los seres humanos
que estaban despojados de todo derecho, por eso es que eran esclavos como instrumentos de trabajo en beneficio de sus amos. La protección de la propiedad de los esclavistas sobre los esclavos y los medios de producción, porque eso era lo que hacía el Estado esclavista, proteger la propiedad privada sobre los medios de producción, y uno de los más importantes pues era el esclavo. La represión militar del Estado y los esclavistas en contra de los esclavos y trabajadores libres, esa represión militar no es nada más que nosotros tratemos de identificar a los militares como entes represivos por sí mismos. Lo que pasa es que el ejército siempre es una organización del Estado, es una institución del Estado, y si, claro, al final de cuentas, quien tiene en sus manos el instrumento de dominación del Estado, va a tener también en sus manos el timón de esa institución encargada de la seguridad, que en este caso, como ya no es tanto de seguridad, sino que va a ser más bien de represión, porque eso era lo que hacía la institución del Estado en tiempos del esclavismo, reprimir a los trabajadores y a los, no solo trabajadores libres, pero a los esclavos con más determinación. Y por supuesto la libre disposición sobre la vida de los esclavos por parte de sus amos. Esas serían las características entonces del modo de producción esclavista. Repito que fue el primer sistema que de verdad se considera como un sistema político, el sistema político del esclavismo. Y también ya ves tú que está la característica que antes hemos estudiado de que también el esclavismo ha sido el primer modo de producción económica. Por eso le decimos modo de producción esclavista. Nos tocaría ahora pasar hacia la definición del feudalismo, pero preferiría yo que esto del feudalismo lo dejáramos para la próxima clase, porque aunque ya tengo elaborado varias de esas, vamos a ver, mira, a los otros compañeritos no se los de la sección, no sé por qué con la sección, creo que fue la K, la anterior, me he tardado un poquito más, es que ellos me hicieron muchas preguntas en relación a la nacionalidad y en eso perdimos un poquito de tiempo, pero por aquí nos vamos a quedar hoy. Quisiera, al momento de dejar de presentar, también preguntarles acerca de si tienen alguna duda, que ojalá para avanzar un poquito en el tiempo, porque a mí, igual que a muchos de los profesores, deben saber todos que estamos siendo monitoreados siempre por nuestra coordinación del curso. Así que si alguno tiene comentarios o preguntas, este sería el momento como para que lo planteáramos. Yo creo que todo estará muy claro, o será que alguien, no sé, pero de todas maneras. Todo bien, licenciado. Todo bien. Bueno, yo entonces, si no quisiera, vamos a ver qué dice aquí. Fíjate que vamos a ver qué dice bueno, muchas gracias. Le agradezco mucho, don Carlos Marroquín. Fíjate que te agradezco mucho porque no ha habido, por ejemplo, la clase de ayer, sí fue para mí un caos. Te digo que cómo me costó dar la clase de ayer, porque yo creo a veces lo que sucede con las personas, no podemos estar siempre del mismo ánimo, pero la disciplina, que es una situación que se nos enseña también, nos obliga a veces a presentarnos aparentemente enteros delante de la sociedad, a cumplir funciones,
aunque por dentro uno esté deshecho tú. Pero la disciplina ayuda mucho al forjarse con ciertos principios y valores, que ese es un tema que vamos a ver en la próxima clase. Nos hace a veces presentarnos con una apariencia y que de verdad uno por dentro tal vez no está en condiciones de asumir la conducta de siempre, pero te confieso que el día ayer me ha costado mucho dar clases y yo no sé, tal vez haya sido por el prolongado descanso que tuvimos, pero les agradezco yo mucho sus conceptos. Para mí siempre ustedes son muy amables, así que yo voy a estar pendiente de no dejarles tirados y ojalá que todo nos vaya bien. Yo les quiero decir que de veras a veces me da un poquito de no sé qué pensar que la gente, claro que la gente que tiene identificación con credos, con religión, con ese tipo de ideas vinculadas a un ser superior, a veces superan de mejor manera las cosas, pero o no de mejor manera, pero por lo menos se sienten bien, ha de ser bonito. Ha de ser bonito tener la esperanza de que milagrosamente algo ocurra cuando uno se siente no muy de ánimos y así. Pero, mis estimados amigos, yo les saludo con mucha sinceridad. Les digo que agradezco su paciencia, el haber estado presentes en la clase y por ahí nos vamos a ver entonces en la clase del próximo jueves, me parece. Yo para mientras les doy mi mejor deseo, el saludo sincero de siempre, les mando un abrazo, saludos a sus distinguidas familias y que todos podáis descansar. Nos hablamos entonces la tarde-noche del próximo jueves. Feliz noche, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, licenciado. Preparador. Gracias. Buenas noches, licenciado. Hola, Licenciado. muchas gracias. Feliz Feliz noche, noche. licenciado. Buena, muy Feliz fina. noche. Feliz noche, Buenas noches, licenciado. gracias. Bien. Muy fino, Daniel, muchas gracias. Les agradezco a todos. Con permiso, Gustavo, Adolfo, con permiso, Beverly, Paola Cifuentes, a todos, aunque no los mencione, les estoy muy agradecido por su atención. Que descansen. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Jessica. Con permisito. Feliz noche, Rick. Gracias, licenciado. Feliz noche.